Bueno, pues ahí tienen unas cuantas opciones para disfrutar de nuestro medio rural, de nuestra provincia en definitiva, y vamos a presentarles a continuación este libro que ya podían ver, Psicología para lectores, una publicación, la última y más reciente, de un palentino, muy vinculado a esta casa por diversos motivos, especialmente a Diario Palentino, pero aquí también le tenemos cariño y siempre es bienvenido Fernando Martín Aduriz. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Nacho. Estamos hablando de su publicación más reciente, pero estábamos comentando además una publicación de la mano de una editorial, que si hablamos del cariño y el vínculo con la casa, pues en este caso también hay mucho cariño y mucho vínculo por parte de la editorial. Sí, efectivamente es la editorial que nace con la idea de publicar libros de distinta y hecha por una persona joven y palentina también, Marta Martín, con empuje, cuyo título es bastante hilarante, porque es hilarante el título que ha buscado para esta editorial. Bueno, es iba a decir, no sé si es un libro que viene a resolver problemas, a responder preguntas para mucha gente, porque estábamos comentando también antes de empezar la entrevista que hoy día muchas veces se ofrecen soluciones fáciles y la gente las abraza con mucha facilidad. Como puede, porque cada uno tenemos nuestros síntomas y nuestra manera de... Y vivimos al ritmo que vivimos, ¿no? Vivimos al ritmo y el sufrimiento y el malestar está ahí, y lógicamente cuando esto, el sufrimiento, el malestar, los síntomas que nos impiden mantener buenas relaciones con los demás, con nosotros mismos o con nuestro cuerpo, bueno, pues efectivamente se busca cuanto antes un alivio. Y bueno, yo soy partidario del alivio sintomático, que se produce además muy pronto en el encuentro con un psicólogo, si se hacen las cosas medianamente bien. Pero lo que es muy discutible es que solamente con unas pequeñas pautas y 10 sesiones o unas entrevistas cada 3 meses, o con pequeñas fórmulas de alivio sintomático, o con el socorrido tómate la píldora y calla, podamos arreglar de fondo los problemas psicológicos. Claro, porque muchas que veces, no emocionales. Claro, muchas veces se pone el acento, se fija uno en la sintomatología, que es lo que aflora, es lo que percibimos, y sin embargo cuesta más llegar al origen. Cuesta llegar a la etiología del síntoma, porque el síntoma además es algo muy importante, muy singular de un sujeto, y no es fácil quitar los síntomas. Y es más, no siempre se quitan, son como el Guadiana en la vida, aparecen y desaparecen. Pero además hay otro problema, es que si les quitamos y no captamos la función que han venido a cumplir, esos síntomas puede que desaparezcan, pero van a venir otros, porque el problema sigue en pie todavía. Esto es una fórmula que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe y todo esto, pero luego es muy difícil llevarla a la práctica. Sí, aplicarlo es difícil. Claro, estaba pensando en eso, que los síntomas no dejan de ser muchas veces como avisos o llamadas de atención sobre lo que realmente lo genera. Son mensajes cifrados, vamos a decirlo así. Y claro, nosotros que somatizamos, que no sé si todos, a lo mejor ustedes muchos no, ojalá, pero yo creo que en general todos somatizamos y hay cosas que no entendemos en la cabeza y que al final nos acaban saliendo por el cuerpo y tomando además muchas veces derivadas muy complicadas. Derivadas difíciles, es cierto, es verdad, el cuerpo habla y el cuerpo además no hay que confundirle nunca con el organismo. O sea, el cuerpo sería el organismo más el lenguaje, es decir, que más el encuentro con lo simbólico, es decir, el encuentro con los otros. Esto es muy importante, porque esto divide las aguas entre quienes quieren hacernos creer que los problemas psicológicos son problemas del cerebro, o que los problemas psicológicos son problemas genéticos, o que los problemas psicológicos tienen una raíz solamente fisiológica, etc. Y esto no es verdad, porque el cuerpo nunca se tiene que confundir con el organismo. El organismo tiene su vida, su ciclo, y ahí no hay que meterse. Los órganos tienen su silencioso movimiento, ¿no? Incluso algunos dicen como definición de salud el silencio de los órganos, y no está mal definida de esa manera. Pero el cuerpo es una cosa que se construye en los primeros 28 meses de vida, poco a poco se va construyendo más, es decir, se inaugura en esos primeros momentos de la vida de un bebé que se reconoce en un ideal especular, y luego se va construyendo toda la vida. De hecho, no se acaba de construir nunca, porque el cuerpo de la tercera edad no es el cuerpo de la juventud, y uno siempre tiene que estar en alianzas, en relaciones con ese su cuerpo, que va haciéndole faenas. Es verdad que hace muchas faenas cuando hay problemas psicológicos,
quiero decir. El organismo también nos hace las faenas, porque a veces los órganos meten mucho ruido y entonces hay que ir al médico. Pero cuando los problemas no son del organismo, sino que son del cuerpo, la disforia corporal, los problemas de las dermatitis, las alopecias nerviosas, las alergias, el asma, que son cómo nos comunicamos con unos y con otros, entonces ahí es donde entra el campo de la psicología, que no de las emociones, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, estábamos hablando que no sé hasta qué punto el libro va a dar esas respuestas, o al menos va a ayudar a entender un poco mejor cómo funcionamos y quizás también dar pie a que la gente dé el paso, ¿no? Y muchas veces del paso a hablar y sacar lo que llevamos dentro, que sí que es mejor hacerlo con especialistas porque nos van a saber reconducir, ¿no? Nos van a coger de la mano muchas veces y ayudar. Da igual si son especialistas o si son personas que le funcionan como, gente de confianza, ¿no? como un otro lo suficientemente supuesto saber o con una cierta capacidad de involucrarse y de saber escuchar, porque eso es muy importante. Esta es una de las discusiones respecto a la ley trans. Nosotros creemos, una inmensa mayoría, ahora se acaba de crear una red en toda España que se llama Red Cassandra, que cuestiona bastante de los articulados de la ley trans, porque tenemos que repensar de nuevo el problema que nos da cuando dejamos que una persona pueda autoconstruir su cuerpo. Porque si dejamos que una persona pueda autoconstruir su cuerpo, lo que estamos haciendo es que también puede autodestruirle. Claro, es una interpretación que es una visión que a lo mejor no se tiene esa predisposición, ¿no? Obviamente no es el objetivo que se busca. Que el encuentro con un otro no deja que uno se haga trampas en el solitario, no deja solo a un adolescente, a un niño, a un joven, incluso a un adulto, que él crea que puede con todo. Y el otro puede hacerle un buen amigo. Cuando uno es joven muchas veces se piensa eso. Por supuesto. Y no está mal pensarlo, pero luego uno se... Pero quiero decir que es verdad que un psicólogo o una persona formada en la conversación con las personas que tienen dificultades psicológicas está bien, porque ayuda, etcétera. Y bueno, ¿qué voy a decir yo, que llevo 40 y tantos años en esta tarea? Pero no soy un talibán de decir que solamente los que tenemos un carné o una titulación o hemos estudiado, hemos dedicado nuestra vida a esto, seamos los que tenemos las soluciones para la gente. Muchas veces la gente se arregla hablando con un buen amigo, y es que eso es muy importante. Lo que no debemos de decirle a la gente es que no hable, que se quede en casa, que llore, o que esté triste, o que busque salidas él solo. Eso no tiene buena pinta. Es decir, que busque un amigo, que busque un profesor, que busque una persona cercana que le pueda ayudar. Eso es importante, que cuando tiene que tomar decisiones no las tome solo. Claro, que además las cosas no se quedan dentro, buscan salir como sean. Y la salida es lo que hablamos, si no se conduce como es debido o de una forma adecuada, al final nos da una señal de alarma de las que hablábamos antes, una sintomatología que... Efectivamente, sí. No vamos a decir que las enfermedades nos las provoquemos nosotros mismos, pero es verdad que cierta actitud o cierta forma de llevar las cosas puede contribuir negativamente. Lo ves muy bien en la potente psicoinmunología que viene de Estados Unidos, que es una cosa que nosotros ya conocíamos desde la psicopatología clásica del siglo XIX, pero que ahora se ha puesto de moda. Es decir, las relaciones entre los problemas psicológicos y el sistema defensivo del organismo, la inmunología. Es decir, que cuando una persona está un poco decaída, el sistema inmunológico no actúa con la fuerza que debe de actuar. Claro, vamos a recordar, importante, que este libro, Psicología para lectores, no está pensado, bueno, por el propio título yo creo que ya puede indicar, ¿no? Ser indicativo, no está pensado únicamente para profesionales de la rama, sino precisamente para ponérselo más fácil a todos, al común de los mortales, ¿no? Sí. He tratado de hablar un lenguaje absolutamente correcto, porque la base de ese libro son las columnas del Diario Palentino del año 2020. Algunas no las he puesto, otras sí, y las he ampliado todo lo que he podido. Esa época en la que nos empezamos a dar cuenta también mucho, ¿no? Pero yo no lo sabía, porque la primera columna la mandé en diciembre del 2019 y la pandemia empezó en febrero-marzo. Y entonces yo ya empecé a mandar, tenía la idea de dedicar todo ese año semanalmente a hablar de esto. La primera era personalidad, ¿no? Que, por ejemplo, esa primera personalidad, pues nosotros estamos luchando siempre con eso, porque decimos,
que la personalidad es una máscara. Y entonces, fíjate qué cantidad de literatura se ha hecho en torno a que todo el mundo ya hable esos lenguajes, como zona de confort, como habilidades sociales, como inteligencia emocional, ¿no? Y cómo voy desabrochando, ¿no? Esas concepciones que se tienen como personalidad. Tú tienes que tener personalidad. Y bueno, pues nosotros decimos que hay que tener una máscara, porque no se puede salir a la calle sin máscara. Lo que llamamos el buen uso del semblante, el teatro. Personaje viene de ahí, del teatro griego, y luego la personalidad quiere decir eso, el personaje que somos para los demás. Que no se puede quitar las máscaras a la gente, porque si no, detrás de las máscaras siempre hay otra máscara. Es una muñeca rusa. Una muñeca rusa. A medida que vamos abriendo. Yo es que lo de la zona de confort, a mí dejadme en mi zona de confort. Pero ¿sabes qué pasa? Que la idea... ha habido mucha, quizá demasiado, ¿no? Demasiada obsesión el concepto está mal explicado. Porque no es confortable quedarse en la zona de confort. Ah, no, quedarse parado tampoco. Pero... No, es que el problema de la zona de confort no es la casa. Es verdad que hay gente que no puede salir de su ciudad. Hay gente que no puede salir de la calle mayor. Hay gente que no puede salir de su casa. Y hay gente que no puede salir de la habitación. Si te das cuenta, hay lugares donde uno ha colocado su estructura defensiva. Pero la zona de confort no tiene que ver con eso, tiene que ver con el objeto de angustia. Y hay personas que el objeto de angustia está en su casa y entonces lo que tienen que hacer es ir a ponerse en riesgo a la montaña. Su zona de confort es la montaña. O sea, la zona de confort no es una zona de no riesgo. Es el perímetro imaginario que uno inventa para evitar el objeto que angustia. Para mantener alejados esos miedos, ¿no? Es diferente, efectivamente. Es diferente la concepción de los que hablan de zona de confort en eso de los que consideramos cuál es la zona de confort. Y así todo el libro lo que trata es un poco de estar en conflicto con la psicología que se nos ha ido viniendo del mundo anglosajón, de la American Way of Life, del modo de vida americano. Muy positivista. Positivista, experimentalista, y que ha denigrado la conversación con la gente, con la idea de que las palabras se las lleva el viento, que el pasado no tiene importancia. Claro, ellos son antihistoricistas, los americanos, no tienen ninguna pasión por la historia. Es que se les queda muy corta. Porque no tienen mucha historia, efectivamente, y todo el mundo anglosajón. Entonces en España hemos sido una especie de devotos de todo lo que viene de América y del mundo anglosajón, y realmente la cultura grecolatina nos ha dado tantas lecciones, hay tanto en Cicerón, y luego los alemanes y los franceses han hecho una psicopatología maravillosa, que no se lee. Ahora tú le dices, yo he dado clase de posgrado en 2 universidades, tú le dices a un chaval recién salido de la psicología quién es Freud, y no han leído a Freud. Es que ni Freud, ni Piaget, ni Vygotsky, ni los grandes psicólogos no leen a los psicólogos. Y tú le preguntas a la gente, di el nombre de un dentista de Palencia, te salen 6 o 7. Ahora di el nombre de un psicólogo. Tú dirías un nombre de un psicólogo. En España, dime el nombre de 3 psicólogos. Hay una verdadera, ¿te das cuenta? O sea, que y yo he hecho este cálculo. Van a cambiar el nombre de estudios de psicología. Es seguro. No vamos a ser graduados en psicología. Nos van a llamar graduados en salud emocional. ¿Nos apostamos algo hoy que estamos aquí? Con el tiempo, seguramente. Bueno, todo esto y mucho más lo van a poder escuchar, conocer de primera mano y sobre todo se lo van a desgranar, como comentábamos, ¿no? en la presentación, donde si no, obviamente, en el Ateneo, este jueves a partir de las 7, abierto a todo el mundo que quiera acercarse, que quiera conocer un poco más en profundidad esta psicología para lectores y todo el trasfondo que hay detrás de su escritura. Muy bien. Vamos a recordárselo a la gente para que, sobre todo, pensando y ir con tiempo para coger sitio y que nadie se quede fuera. Sí, sí. No, el de Ateneo es muy grande, en todos los sentidos. Además, de verdad, efectivamente, en todos los sentidos. Pues Fernando, ojalá que acuda mucha gente a esa presentación, ojalá que vaya calando el mensaje y que vayamos dejando atrás ciertos mensajes que quizás a la larga le hacen más mal que bien. Pero sí, bueno, lo veremos. Y veremos también si acaba siendo efectivamente Muchas gracias, esos estudios emocionales. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.